venir esta mañana a buscar tu rostro, a buscar tu presencia, por la bendición que nos das de la vida, Señor, de tener en nuestras vidas el amor tuyo, Señor, la confianza, la fe, de que realmente tú vas con nosotros, Señor, y nos vas guiando en este caminar por esta tierra, Padre. Hoy entrego nuestras vidas, nuestro corazón, nuestro ser, y te pido, Dios Santo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor, que podamos tener un tiempo realmente en bendición, Señor, que seas tú glorificándote de una manera poderosa, que seas tú glorificándote, Señor, en esta hora grande, poderosamente, tomando cada vida y cada corazón para que puedas ministrar, Señor, y hablar a nuestras vidas. Hoy entrégale allí tu vida, tu corazón al Señor. Y dile, Señor, mi vida te pertenece, mi vida es tuya, Señor. Solo tú, Señor, vives, reinas y reinarás por los siglos de los siglos, Señor nuestro. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tu misericordia, oh Dios, es para siempre. Adoramos tu santo nombre, Señor, y te damos las gracias, Dios mío, en esta hora, Señor. Te pedimos que tú nos hagas sensibles a tu voz, que tú nos hagas sensibles a tu palabra, que realmente podamos ser instruidos, edificados por ti, Señor, en tu verdad, en el verdadero evangelio, Señor. Que esta palabra, Señor, no sea en la sabiduría del hombre, sino que realmente sea guiada y dirigida por tu precioso y santo Espíritu, Señor, que hayan cielos abiertos de bendición sobre cada vida que en esta mañana pueda escuchar este mensaje, Señor, que hayan cielos abiertos, Dios, donde tú te glorifiques, Rey, en gran manera, Padre. Hoy te lo pedimos, dándote las gracias, dándote el honor y la gloria a ti, Señor, al único que vive, al único que reina por los siglos de los siglos, Señor nuestro. Bendícenos con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que día a día, Señor, podamos sentir tu gloria, que día a día podamos sentir tu presencia, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, que seas tú glorificándote, Dios, en gran manera. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por estar aquí con cada uno de nosotros. Te amamos, te exaltamos, Señor, y te damos las gracias a ti, oh Rey, es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Amén, mis amados. Dios me los bendiga grande, poderosamente en este día. Es un nuevo día para agradecer al Señor, para darle toda la gloria y toda la honra al Señor. En Apocalipsis capítulo 3, iglesia, el verso 17 dice lo siguiente: pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esta era la exhortación que el Señor hacía a la iglesia de la Odisea, una iglesia que económicamente era poderosa, era rica, que tenía industria, como lo hemos estado analizando en nuestro estudio bíblico de Apocalipsis. Era una iglesia, una ciudad donde sencillamente se veía la prosperidad financiera. Pero definitivamente los creyentes de la Odisea, ellos seguían basados en su esperanza en esto mismo. Ellos tenían su confianza en sus riquezas, en sus lujos, en lo que ellos podían conseguir. Por esto esta iglesia, mi amado, se identifica con la iglesia actual, una iglesia donde solamente le importan las riquezas de esta tierra, una iglesia donde desafortunadamente su mirada la tienen puesta en el Dios de este mundo, en la prosperidad, en lo que se pueda obtener, en los lujos que se puedan llegar a tener en esta tierra, olvidándose genuinamente de lo importante. Y lo importante, obviamente, mis amados, pues es el Señor. De ahí la exhortación que el Señor entregaba, donde Él les decía todo esto, ¿sí? Donde la iglesia decía de sí misma, nosotros nos hemos enriquecido y no tenemos necesidad alguna de nada ni de nadie. Pero por otra parte el Señor les decía, ustedes ignoran que son desventurados, ustedes ignoran que son miserables, que son pobres, que son ciegos y desnudos. Y lo que quiero enfocarte en esta mañana es esa palabra, ciegos. Allí en la Odisea había
un lugar donde precisamente trabajaban el colirio, que es lo que el Señor le dice más adelante: unge tus ojos con colirio para que veas. Pero no era el colirio que ellos fabricaban, no eran esas gotas que ellos fabricaban, sino sencillamente era el colirio espiritual, era la palabra de Dios, que obviamente les iba a dar la luz, les iba a dar la certeza de lo que ellos genuinamente debían aprender a ver. La verdad es que hoy podemos tener una iglesia que está ciega, una iglesia que no entiende, una iglesia que no comprende hacia dónde nos quiere llevar el Señor, una iglesia que no entiende fielmente lo que Dios quiere para nuestras vidas. Es una iglesia que está enceguecida porque no abre sus ojos ante la verdad de la palabra, ante la realidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos el detalle fiel de lo que el Señor nos quiere hablar en esta hora. De qué manera podemos estar siendo ciegos, de qué manera nuestros ojos se pueden estar cerrando ante la realidad de lo que el Señor deja ver día tras día. Si hay una iglesia que sigue envanecida y pensando solamente en las riquezas de esta tierra, donde no se está dando cuenta cuál es la genuina riqueza de ella, pues obviamente es una iglesia ciega, que no está mostrando el amor de Cristo, que no está predicando el genuino evangelio. Hay varias cosas que queremos analizar a través de la escritura. Quiero que mires Isaías 42, el verso 12. Ve allí conmigo. Isaías 42, verso 12. Dice la escritura así: den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como lo que está de parto, asolaré y devoraré justamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y mira lo que dice acá el verso 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Amén y amén. ¿Sabes qué está pasando acá? El Señor obviamente está hablando al pueblo y les está diciendo la condición en la que ellos se encontraban. Cómo desde mucho antes, ellos viendo el pecado que estaba sucediendo dentro del mismo pueblo, no eran capaces de hablar y de advertir. Isaías mismo estuvo en esa misma condición en un instante, viendo el pecado, viendo cómo el pueblo se pervertía, viendo cómo el pueblo se desviaba tras dioses ajenos, pero pese a eso, él hacía ojos ajenos y no advertía acerca del peligro. O sea, lo que voy con esto es que podemos llegar a estar siendo ciegos cuando vemos muchas cosas y no advertimos precisamente sobre el peligro, cuando vemos muchas de las cosas que están sucediendo y no somos capaces de hablar frente a todo lo que ha venido sucediendo, cuando hay un pueblo que calla y no advierte y no dice: el Señor definitivamente está cerca, Cristo está por venir, obviamente por su iglesia, preparémonos. Estos son señales obviamente de lo que el Señor advirtió a través de la palabra. No puedes hacerte el ciego, no puedes sencillamente hacer que tus ojos no vean la realidad de lo que está pasando. Cristo definitivamente está cerca de venir por la iglesia y nosotros debemos estar atentos, vigilantes, debemos orar, clamar al Señor, debemos advertir a otros de lo que va a venir obviamente sobre esta tierra. La palabra dice en el verso 18: sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. O sea, hay que abrir nuestros ojos y hay que abrir los ojos de los demás advirtiéndoles. No podemos seguir callando la verdad, no podemos seguir callando lo que el Señor obviamente está haciendo, que Dios está en un control total y absoluto de todo lo que está sucediendo. Que a Dios no se le ha salido nada de las manos, pero que este tiempo lo único que muestra es que definitivamente el Señor está a las puertas de arrebatar la iglesia. Y yo debo estar preparado y tú no puedes ser ciego ante eso, necesitas hablar. Necesitas advertirle a otros acerca de lo que el Señor obviamente está mostrando acá.
En Isaías 56, mira lo mismo, verso 10. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. El atalaya precisamente era esa fortaleza, ese vigilante, ese aquel que estaba atento aparentemente al peligro, para advertirle al pueblo cuando el enemigo viniese contra ellos. Pero el Señor dice de esos atalayas que están ciegos, que son ignorantes. ¿Por qué son ignorantes? Porque no están hablando la verdad. Porque si hay un pueblo que prefiere que les estén hablando de cosas que les alegren el corazón, o sencillamente que hablen en el nombre del Señor cuando Dios nunca ha hablado, ahí es donde estamos viendo esos atalayas que son ignorantes, porque si somos conscientes de que Cristo obviamente muere en la cruz para dar salvación y que todo lo que está escrito a través de la palabra efectivamente se cumplirá, nosotros no deberíamos estar en esa ceguera, sino deberíamos advertir, abrir los ojos de otros como te lo estoy diciendo. Por eso el Señor decía de ellos, son ciegos, son ignorantes, son perros mudos. O sea, ¿de qué le sirve al perro sencillamente si es un guardián, por decirlo de cierta manera, si él no ladra? Su ladrido es el que da la advertencia. Su ladrido es el que ahuyenta precisamente al enemigo. ¿De qué servían estos perros si eran mudos? ¿De qué servían sencillamente si no ladraban, si no hablaban, si no proclamaban obviamente el peligro? Así estaba la iglesia de la Odisea. Por eso el Señor les decía, ustedes están ciegos, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando dentro de ustedes. Ustedes dicen ser ricos, ustedes dicen obtenerlo absolutamente todo, pero la verdad es que están ciegos. No podemos ser una iglesia ciega. No podemos identificarnos con esta iglesia del fin del tiempo, donde la iglesia calla, donde no predica el evangelio. ¿Será que muchos están en esa condición? Dice, están soñolientos, echados y aman el dormir. ¿De qué sirve entonces que Dios haya hecho llamados, que haya entregado ministerios, si nosotros no los estamos colocando realmente al servicio de la obra de Dios? Muchos pueden estar en esta condición y por eso el Señor hoy nos está hablando de esa ceguera, de los que están viendo muchas cosas, pero pese a eso no advierten. ¿Cómo es posible, mi amado, que el año pasado, con todo lo que había sucedido, viendo lo que Dios está haciendo, y aún habían congregaciones que iban a declarar y a profetizar de este 2021 nuevamente, como habían fallado, como lo hicieron en el 2019, profetizando y declarando que el 2020 sería el mejor de los años? Eso es algo que solamente está en las manos de Dios, pero es tanto el ego, es tanto la soberbia del hombre, que no dependemos plenamente de Dios. Solamente hay una iglesia que está buscando su propio beneficio, solo hay una iglesia que está buscando para sí mismo enorgullecerse, vanagloriarse, pero no están pensando en lo que la gente necesita, y lo que la gente necesita es a Cristo Jesús en su corazón. Lo que la humanidad necesita es reconciliarse con Dios, y no podemos ser ciegos que viendo las cosas no advertimos sobre el peligro. Advierte sobre el peligro, habla con tu familia, con los tuyos, dile todo esto que ha sucedido. Es solamente Dios mostrando que Él se acerca, que Él ya viene pronto por la iglesia. Por eso es tiempo de arrepentirse, por eso es tiempo de reconciliarse con Dios, por eso es tiempo de volver el corazón plenamente a Dios. No es vivir una religión, no es vivir en la religiosidad, es tener ese encuentro genuino con el Señor. ¿Cuántos en este tiempo, en cambio de avivar el fuego en su corazón, se han enfriado? ¿Cuántos han dejado de buscar la presencia de Dios? ¿Cuántos ya con sus templos, sus congregaciones abiertas, han dejado sencillamente de ir y buscar la presencia de Dios? ¿Por qué hay ese enfriamiento? ¿Por qué estamos haciendo ojos cerrados? ¿Por qué no estamos advirtiendo a los demás sobre lo que el Señor obviamente revela a través de la palabra? En Isaías 59, el verso 8, dice la Escritura, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. Mira esta figura. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Amén y amén. Hay ciegos
que andan a tientas, como si no tuvieran ojos. Esta es la expresión que vemos aquí en el libro del profeta Isaías. Ellos tocaban la pared para poderse guiar, ¿sí? Para poder ir por donde iban. Estaban como en tinieblas. Lo curioso era que si el Señor, si Jehová de los ejércitos era el rey de ellos, porque había un pueblo que estaba a tientas, porque era un pueblo que estaba caminando de esta manera, porque era sencillamente un pueblo que había endurecido su corazón. Muchos dicen tener a Cristo, pero llevan su vida en el Señor y están caminando a tientas. No ven la luz de Cristo, no ven con claridad por dónde el Señor les quiere llevar. Tropiezan en el camino, se caen. Parece que no estuvieran abriendo sus ojos. Yo te lo estoy hablando en un sentido espiritual, obviamente. Y es necesario que abramos nuestros ojos. Y es necesario que nos demos cuenta fielmente quién es Dios en nuestras vidas, quién es Dios en nuestro corazón. Él es la luz de nuestra vida. Cuando Cristo realmente llega a una vida, viene esa luz. Pero ellos palpaban la pared como ciegos. Andaban a tientas como si no tuvieran ojos. Tropezaban a mediodía como de noche. Es decir, estaba al pleno mediodía donde el sol, el resplandor del sol estaba. Y aún así, ellos tropezaban. Es que una persona que realmente no esté fielmente caminando con el Señor estará caminando a tientas. Tropezará vez tras vez. Por eso no podrás ver la gloria de Dios, por eso no podrás ver cómo el Señor quiere glorificarse sobre tu vida. Dios quería hacer muchas cosas con Israel, pero es que ellos eran desobedientes. Su pueblo era obstinado, era terco de corazón. Dios los restituía, los levantaba, les daba una nueva oportunidad y pasaba un tiempo y ellos nuevamente se olvidaban del Señor. Otra vez estaban como ciegos. Él los había sacado de las tinieblas a la luz, pero es que el enemigo siempre va a andar alrededor buscando a quien devorar. No puedes seguir caminando a tientas. Tú tienes que decirle al Señor: tómame de tu mano, quiero que tú me guíes, quiero que tú me instruyas, muéstrame el sendero, el camino por el cual tú me quieres llevar. Pero hay muchos que están así, ciegos, caminando a tientas, tropezando. Y aún así le están preguntando al Señor y le están diciendo: Padre, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué me sucede esto sobre mi vida? La respuesta es clara. Es porque no te estás dejando guiar de la luz de Cristo. Por eso el pueblo estaba en esta condición. Por eso tropezaban, así fuera mediodía, ellos obviamente tropezaban una y otra vez. Y dice: estamos en lugares oscuros, como si estuviésemos muertos. Si Cristo está en tu corazón, yo te pregunto en esta mañana: ¿por qué estás como muerto? ¿Por qué no tienes la vida de Cristo? ¿Por qué no tienes el fuego, la pasión de Dios en tu vida? Esa pasión necesita regresar, necesita volver a tu vida, necesita volver a estar dentro de ti, que genuinamente el Señor esté allí, tú sientas el fuego de ir a orar, de buscarlo, de leer su palabra, de poder sencillamente traer esa luz sobre tu vida, que es la luz de Cristo. En Mateo 15, el verso 7, mira lo que dice la Escritura. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Qué tremendo esto, porque era precisamente lo que los fariseos estaban haciendo. Ellos de labios honraban al Señor, pero su corazón definitivamente estaba lejos de ellos. Y dice: solo se la pasan enseñando mandamientos de hombres. Qué curioso que eso es lo que sucede hoy en día. Solo se enseñan mandamientos de hombres, pero no se enseña la palabra de Dios. ¿Dónde quedó la palabra de Dios? ¿Cuándo la palabra del hombre fue superior a la palabra de Dios? ¿Cuándo el pueblo de Dios, cuándo la iglesia relevó totalmente la palabra, las sagradas escrituras? No podemos colocar por encima la palabra del hombre. Lo que a nosotros nos sirve, nos edifica y nos va a instruir, lo que no va a dejar que tú y yo estemos ciegos, es precisamente la palabra de Dios. Dice el verso 11, no lo que entra en la boca y contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces dice aquí la palabra, el verso 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando miramos esto, entonces es ese tipo de ciego que procura guiar a otro ciego.
Hoy hay ciegos definitivamente grandes dentro de la iglesia. Ciegos que procuran guiar a otros que son más ciegos. Y como son más ciegos, ellos no ven por dónde van llevando. Ellos piensan que el que le está hablando, que el que le está diciendo, que el que le está instruyendo, es el que tiene genuinamente la razón, pero no es así. Necesitamos dar luz. Primero quitar nuestra ceguera y ya después poder guiar a los que están ciegos, a los que no están en la luz de Cristo. Pero ¿qué hacían estos fariseos? Ellos eran ciegos, guías de ciegos. Por eso la exhortación que el Señor hace allí en la iglesia de la Odisea. Dicen, tomen colirio para que vean, para que sus ojos sean abiertos. Solamente cuando el Espíritu Santo llega dentro de una vida, Él va a poder ver con claridad. De lo contrario, va a haber una iglesia ciega, envanecida, que no ve realmente lo que el Señor quiere. Es necesario abrir nuestros ojos y poder abrir los ojos de otros, pero a través de la palabra de Dios. Por eso todo el contexto en el que el Señor viene hablando. No son más importantes los mandamientos de los hombres, nunca va a ser eso. Tú tienes que seguir a Cristo, tú no sigues a un hombre, tú no sigues a un pastor, tú sigues a Jesucristo que fue el que murió por ti y por mí en la cruz. Tú no sigues la enseñanza de un hombre, la enseñanza de un pastor, tú sigues la enseñanza de Cristo a través de su preciosa palabra. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Allí es donde encontraremos la vida eterna, a través de la palabra del Señor. Solamente Dios se glorificará en nuestras vidas. Solamente el Señor hará obra en nuestras vidas cuando la palabra logre penetrar en lo profundo de nuestro ser. Qué tremendo esto. Ya finalmente, mira lo que dice la palabra en segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal. Y dice aquí la palabra, y al afecto fraternal amor. Y aquí viene lo importante. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Definitivamente hay ciegos de vista corta. Y cuando hay una persona es ciega, de vista corta, cuando no tiene todo lo que nos habla aquí la palabra, cuando no hay fe, cuando no hay virtud, cuando no hay conocimiento, cuando no hay dominio propio, cuando no hay paciencia, cuando no hay piedad, cuando no hay afecto fraternal y mucho menos cuando no hay amor. Es decir que el hecho de que tú y yo digamos que somos de Cristo, que le pertenecemos a Él, en nosotros debe haber todo esto. Debe haber fe para creer al Señor. Debe haber obviamente la certeza de que tenemos un Dios poderoso, de que tenemos un Dios de imposibles, de que tenemos un Dios que sigue sentado en su trono y que puede obrar milagros sobre nuestras vidas en gran manera. Un Dios que nos dice que añadamos a esa fe virtud, es decir, que seamos virtuosos en nuestra manera de vivir para Cristo. Que seamos hombres y mujeres que demostremos fielmente que el Señor está en nuestras vidas. Para eso obviamente necesitamos mostrar el amor de Cristo, predicar el Evangelio, hablar de las buenas nuevas de Cristo. Virtuosos no en los dones y en los talentos que le queremos expresar a los hombres, sino en lo que el Señor nos ha entregado, lo cual pueda glorificar y exaltar el nombre de Dios. En el conocimiento de quién, de la palabra de Dios, del Señor. No puedo conocer a Dios si no es a través de su palabra. Por eso hay tantos ciegos de vista corta. Por eso en días pasados salió esa noticia lamentable y triste donde un pastor anunciaba sencillamente que Cristo venía por la iglesia y mandó a su congregación a ayunar por más de 18 días, a vender sus bienes, a vender sus propiedades. Y en la ignorancia de la iglesia y de los creyentes,
En esos creyentes de vista corta, porque no tenían conocimiento de Dios y de su palabra, ellos hicieron lo que su pastor les había dicho y sencillamente lo perdieron absolutamente todo. Obviamente Jesús no iba a venir ese día, porque el día y la hora nadie lo sabe, solamente el Padre, ni siquiera el Hijo. Pero si hubiese una iglesia que analiza las escrituras, que estudia la palabra, que está atenta realmente a la venida del Señor y está pendiente de lo que Cristo quiere hacer en medio de nosotros, será una iglesia que no pecaría por falta de conocimiento. La palabra lo dice, el pueblo peca porque le falta conocimiento. ¿Conocimiento de quién? De Dios, de la palabra del Señor. Que no comas entero lo que escuchas, que analices a la luz de las escrituras si lo que tú escuchas es real, es genuino, es verdadero, si Dios lo dijo o solamente fue el capricho de un hombre. Es necesario estudiar y escudriñar las escrituras. La palabra dice que a ese conocimiento dominio propio. Cuando habla de ese dominio propio es precisamente un equilibrio en todas las cosas. Debe haber un equilibrio para predicar el evangelio. Debe haber un equilibrio para predicarle a las almas, para compartirle a las almas. Ese es el dominio propio. El evangelio es dado, obviamente, y la ley fue dada para mostrar el pecado, es decir, para que seamos confrontados y saber de que le hemos fallado a Dios. El evangelio no debe ser utilizado para que tú te sientas mejor que los demás o te sientas más santo que los demás, porque finalmente todos somos pecadores y hemos venido a la salvación por la gracia y por la misericordia de Dios. El evangelio es dado para que tú se lo expreses a otros, para que otros puedan conocer del amor que tú ya has conocido, que es el amor de Cristo. Un dominio propio en todas las cosas, un equilibrio absoluto en todas las cosas, sin ir a los extremos, como lo dice la palabra a través del apóstol Pablo allí a la iglesia en Corinto. Hagan las cosas decentemente y con orden. En la iglesia debe haber ese orden, en la iglesia debe haber ese equilibrio, sin salirse de los parámetros de los cuales el Señor ha hablado. Habla de esa paciencia que debemos añadir, esperar en el Señor. Un creyente que no es ciego de vista corta, él no espera que Dios obre apenas abra su boca. Él sabe que debe esperar pacientemente la respuesta del Señor, pero lo que debe creer es que esa respuesta genuinamente llegará sobre su vida. Dice que a la paciencia, piedad. El apóstol Pablo se lo dijo en una de sus cartas a Timoteo y le dijo sobre los caracteres de los hombres en los postreros tiempos, que tendrían apariencia de piedad pero negarían la eficacia de ella, porque serían avaros, vanagloriosos, soberbios, orgullosos. Es decir, esto sucedería aún dentro de la iglesia, porque se muestra aparentemente la piedad, pero hay orgullo, hay soberbia, hay vanagloria, hay avaricia. Las almas no se están amando por el sentido que se deben amar. Muchos solo tienen las almas allí para querer sacar un beneficio económico de ellas, y eso es triste porque ese no es el evangelio, eso no es la iglesia, eso no es Cristo, eso no es el Señor realmente. Debemos amar las almas y demostrar nuestra piedad. Piedad habla de misericordia, piedad habla de compasión, piedad habla precisamente de moverme en ese amor, ayudar a otros. Cuando habla del afecto fraternal, habla del afecto entre hermanos, dentro de la misma iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros, mostrar fielmente que el Señor sí está en nuestras vidas y que compartimos de ese amor. La misma Escritura dice que el amor debe ser sin fingimiento, un amor sincero, un amor genuino, un amor que viene de Cristo, que no viene del corazón del hombre. Y finalmente dice la palabra que ese afecto fraternal le añadas el amor. Un amor genuino en Cristo, un amor genuino en el Señor, una persona que definitivamente tiene a Cristo en su corazón, una persona que definitivamente vive para Cristo y demuestra el amor de Dios. Una cosa, mi iglesia, es que tú digas que eres cristiano, que eres creyente, pero otra cosa diferente es que realmente muestres el amor de Dios a otros. No puedes ser un ciego de vista corta. Por eso la palabra dice allí que el que tenga esto, pues obviamente dará, ¿sí?, a conocer a otros realmente lo que Cristo es. Voy a volverlo a leer. Vuelve allí a Primera de Pedro y allí terminamos en esta hora. Dice, pero el que tiene estas cosas, verso 9,
tiene la vista muy corta. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pedro es, tú ya te has olvidado. Si no estás haciendo esto, si no tienes todo esto de lo que te acabo de enseñar en esta hora, tu vista es demasiado corta porque olvidaste que Cristo te perdonó y que como Él te perdonó todo esto, debería estar en tu vida para poder glorificar el nombre del Señor. ¿Será que somos una iglesia como la Odisea, de vista muy corta, ciegos, que no vemos realmente, que no advertimos como el Señor nos lo ha enseñado en esta hora? Que andamos a tientas diciendo que la luz está de Cristo, pero no sabemos en qué dirección debemos ir. ¿Será que somos ciegos guiando a otros ciegos? ¿O tú te has dejado guiar de otro ciego sin escuchar realmente la palabra de Dios y lo que Dios quiere a través de ella? ¿O tu vista es demasiado corta porque olvidaste lo que el Señor nos enseña aquí a través de esta carta del apóstol Pedro? No lo olvides, en 2 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 9, para que lo tengas en cuenta, para que tú no seas ese ciego, sino que tus ojos sean abiertos y a la vez, por medio del Espíritu Santo, tú puedas abrir los ojos de otros más. Padre, yo te quiero dar gracias en esta hora, Señor. Y quiero pedirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que abras los ojos, Señor. Que quites toda ceguera espiritual, todo engaño del enemigo, Señor, que ha filtrado dentro de tu iglesia, Señor. Que hoy los ojos sean abiertos, Señor, que tu pueblo anhele, desee, quiera el fuego de tu espíritu, quiera recibir de ti, de tu palabra, que quites todo comezón de oír dentro de tu pueblo y que regreses una iglesia a la palabra, Señor, a lo que tú has dicho, no con mandamientos de hombres, sino con tu preciosa palabra, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, Señor. Hoy reprendemos toda obra de las tinieblas, Señor, que toda tiniebla, toda oscuridad en la vida de tus hijos, Señor, sea quitada, que no sean hijos andando a tientas como si no pudiesen ver, Padre, sino que tú les muestres la luz, el sendero, el camino por el cual tú les quieres llevar, Señor. Hoy yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo cada vida, cada hogar, cada familia, cada congregación, Señor. Te pido que vuelva a la palabra, que vuelva a la predicación verdadera del evangelio, Señor, que en estos tiempos finales, Señor, tú lleves a tus siervos a predicar realmente tu palabra. Vuelve el corazón de tu pueblo a tu palabra, que quites esta ceguera que ha venido, Padre. Que no seamos esos perros mudos, Señor, soñolientos, Señor, echados durmiendo, Padre, sino que levantes la iglesia de ese sueño, Padre, y lleves la iglesia a predicar realmente tu palabra, Padre. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, dándote las gracias, dándote la gloria, dándote toda la honra a ti, Padre amado. Te lo pedimos, Dios Santo, es en el nombre de Cristo Jesús. Gracias porque eres bueno, gracias porque tu misericordia está con nosotros. Guíanos, Señor, tómanos de tu mano y allí donde tú estás, dile al Señor, tómame de tu mano, Señor, quiero ser guiado, quiero ser dirigido por tu precioso Espíritu, Padre. Hoy yo te lo pido, es en el nombre precioso, poderoso de Cristo Jesús. A ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje, toma unos minutos y escúchalo, y que Dios abra nuestros ojos, que no sigamos en esa ceguera si es que en algún momento nuestros ojos se han cerrado y nuestra boca no se ha abierto para predicar realmente lo que el Señor quiere. Que tus ojos, mis ojos, sean abiertos y sean direccionados en la luz en Cristo Jesús. Comparte este mensaje con otros para que muchos más conozcan del Evangelio. Y te invito a que visites nuestro canal en YouTube, Iglesia Mijca, M-I-J-C-A. O nos puedes buscar como Pastor Javier Ricardo para que encuentres allí este mensaje y otros más que día a día el Señor nos permite entregar a su pueblo por su amor y por su misericordia. Abrazos y bendiciones en Cristo Jesús.